Bueno, entonces estamos en el contenido 9, características del cuadrilátero para hacer paralelogramo. Les seré bien específico quizás. Vean, el primer cuadrilátero que es paralelogramo es el siguiente. Es un cuadrado, ¿sí? Entonces escribiremos el cuadrado. Esa es una de las clasificaciones de los paralelogramos. ¿Y cuándo podemos decir que un paralelogramo es un cuadrado? Cuando tiene sus 4 lados iguales, ¿sí? 4 lados iguales significa que a lados iguales se oponen ángulos iguales, perdón, ángulos iguales. Entonces eso significa de que el cuadrilátero que es un cuadrado es equiángulo. ¿Qué significa que sea equiángulo? Pues que sus 4 ángulos van a ser iguales, iguales a 90 grados. Y también recordemos, en un cuadrilátero, ¿cuál es la suma de los ángulos internos? Ah, es 360 grados, jóvenes. Lo podemos calcular, ¿verdad? ¿Cuántos lados tiene? Tiene 4. 4 menos 2, 2 por 180, 2 por 180, 360. Entonces 90 más 90 más 90, 4 veces 360. ¿Ya? Entonces sus 4 ángulos son iguales, iguales a 90, iguales a 90 grados. ¿Ya? Entonces esta es la primera clasificación de paralelogramo. ¿Por qué se llama paralelogramo? Es el A, B, C y D. Porque si yo tomo un par de lados, si tomo el segmento AB, el opuesto también es paralelo. Si tomo el segmento AD, el opuesto a AB, que es CD, también es paralelo. Si tomo ABC, su opuesto es el que está enfrente, está hacia arriba. También es paralelo a AD. Ajá, exacto. Por eso se llama paralelogramo. Luego vamos con el rectángulo. Es otra clase de paralelogramo. El rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, en el cuadrado se cumple que sus 4 ángulos son iguales e iguales a 90 grados. Y siempre se les va a simbolizar con esta parte, miren, con la pequeña escuadra, ¿sí? Siempre que vean esto significa que los ángulos son de 90 grados. ¿De acuerdo? Luego vamos con el rectángulo. El rectángulo, vea, paralelo, dos pares de lados paralelos e iguales, vea. De 3 y 3 paralelos. Los otros también van a ser paralelos. ¿Ya? Pero el rectángulo es un tipo de clasificación de paralelogramo de la siguiente forma. ¿Sí? Este es el rectángulo A, B, C y D. ¿De acuerdo? Cumple que si yo tomo este segmento AB, va a ser igual a su opuesto, que es CD, y van a ser paralelos. Y si yo tomo ABC, BC va a ser igual a AD y va a ser paralelo. ¿De acuerdo? Entonces tendremos que esos 4 ángulos son de igual medida. Bueno, si quieren lo puedo simbolizar, ¿verdad? AB en el rectángulo será igual a CD. Luego tengo de que AD, el segmento AD, será igual al segmento BC. Y los ángulos A, el ángulo B, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D, los 4 van a ser de igual medida e iguales a 90 grados. ¿Ya? Y aquí, pues los 4 en el cuadrado teníamos que los 4 iban a ser iguales, ¿verdad? El segmento AD es igual al segmento AB, igual al segmento BC y es igual al segmento CD. Son iguales y los 4 ángulos también son iguales en el cuadrado. El ángulo A es igual al ángulo B, es igual al ángulo C e igual al ángulo D e iguales a 90 grados. ¿De acuerdo? Vale. Ahora veamos la otra clasificación. Cuando sea un rombo. Ok, un rombo. Un rombo es de esa forma. Vale.
Este es un rombo. ¿Qué se cumple con un rombo? Bueno, imagínense que sea A, B, C y D. En el rombo se cumplirá lo siguiente, de que va a tener dos lados paralelos iguales. Perdón, en el rombo los cuatro lados van a ser iguales, ¿sí? Y los ángulos, ¿sí? Los ángulos opuestos, 2 a 2 van a ser iguales, ¿de acuerdo? Por eso los escribiré con otro color, los que son iguales, ¿de acuerdo? Entonces en el rombo, este es un rombo, lo escribiré acá si ustedes gustan, ¿verdad? Para que no lo confundan, este es un rombo, ¿de acuerdo? Entonces en el rombo se cumple de que el segmento AB va a ser igual al segmento BC, e igual al segmento CD, e igual al segmento AD. Eso se cumple en el rombo, es un paralelogramo que tiene sus cuatro lados iguales. Y también se cumplirá de que el ángulo A será igual al ángulo C, ¿ve? El que está opuesto. El ángulo A será igual al ángulo C. Y el ángulo B será igual al ángulo D. El ángulo que está opuesto y el que está enfrente será igual al ángulo D. ¿De acuerdo? Ese es un rombo. Y el romboide es el paralelogramo más general. ¿De acuerdo? Ese es el paralelogramo más general. El romboide. ¿Sí? Es este que está acá, miren. Este se llama romboide. Lo escribiré acá, romboide. No deje espacio para... Bueno, pero este es el vértice A, ¿verdad? Este es el vértice B, este es el vértice C y este es el vértice D. ¿De acuerdo? Entonces en el romboide siempre se cumplirá lo siguiente, ¿verdad? De que AB es paralelo a CD, los lados opuestos, lo que es decir, los que están enfrente son paralelos. Y también BC es opuesto a AD y son paralelos. Entonces en el romboide se cumplirá lo siguiente, de que el segmento AB tiene la misma medida que el segmento CD, de que el segmento BC tiene la misma medida que el segmento AD, perdón, ¿sí? Y se cumple lo siguiente, vean, de que el ángulo B es igual al ángulo D y que el ángulo A, en el vértice A, es igual al ángulo en el vértice C. Significa que el ángulo A, el ángulo en el vértice A, es igual al ángulo en el vértice C. Y también se cumple que el ángulo, ¿sí? El ángulo en el vértice B es igual al ángulo en el vértice D. Los ángulos opuestos son de igual medida. ¿De acuerdo? Ese es el romboide. Es un paralelogramo que tiene un par de lados de igual magnitud, de igual longitud, de igual medida y son paralelos. Los opuestos son iguales y paralelos. AB igual a CD. AB igual a CD y BC igual a AD. No sé si quedó claro esta parte. ¿Ahora sí? ¿Sí? Mucho mejor, ¿verdad? Ok, solo que un poco rápido. Y ahora pues veamos un par de ejemplos. Vaya. ¿Cómo demostramos que los ángulos opuestos de un paralelogramo, de este paralelogramo ABCD, son congruentes? Es bien fácil. Vea, lo primero que haré, primer paso, lo primero que haré, ya la solución. Vaya, trazo el segmento, así. Ok, lo trazo. Ya, está trazado. Y vea que como es un por ser paralelogramo el cuadrilátero ABCD, significa de que este lado de acá es igual a este otro lado. Este lado
es igual a este otro lado. Y ya se lo comparten, entonces significa que los triángulos A, B, C y es congruente con el triángulo A, C, D. ¿Por qué criterio? ¿Por qué criterio? Seguro. Lado, lado, lado. Lado igual, lado igual. Lado igual, lado igual. Y AC lo comparten. Es por el criterio lado, lado, lado. ¿De acuerdo? Y si son congruentes, si el triángulo ABC es congruente con el triángulo ACD, significa que este ángulo de acá, por ser opuesto al segmento AC, es igual a este otro ángulo de acá. ¿De acuerdo? Para probar de que el ángulo A es igual al ángulo C, solo se traza esta diagonal, la diagonal BD, y análogamente pues ya tenemos de que los cuatro ángulos son iguales. Entonces, aquí vamos a tener de que el ángulo B es igual al ángulo D. Y escribimos análogamente el ángulo A va a ser igual al ángulo C. ¿De acuerdo? Bueno, ahora veamos el segundo ejemplo. Determina si el siguiente cuadrilátero es un paralelogramo. Vea, tiene que el ángulo B es igual al ángulo D. El ángulo A es igual al ángulo C. Vea, el ángulo B es igual al ángulo D, igual a 50 grados. El ángulo A es igual al ángulo C, e igual a 100 grados. ¿Será que con esto puedo decir que el triángulo, perdón, el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo? ¿Es paralelogramo o no? Sí, es un romboide, ¿verdad? Cumple con las condiciones de ser un romboide. Entonces, la respuesta es aunque deténganse un poco, a ver, algo ahí. Eh, Sumen 100 más 100, ¿cuánto es? 200, ¿verdad? Y 50 más 50 es 100, no suma 360. ¿Ya se fijaron? Entonces no puede ser paralelogramo. ¿Ya se fijaron en eso? De hecho, hay un error. Ajá. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Vale, entonces la respuesta es no es paralelogramo. Vale. Y hay un par de par de condiciones más que tienen que saber ustedes. Bueno, solo sería una condición más que no se las he explicado. En un paralelogramo en general, sí, solo es una condición más que la tienen que tener en cuenta. Y que este cuadrilátero no la cumple. También, vean, en un paralelogramo se tiene que cumplir lo siguiente. Vean. Si este es un paralelogramo general, A, B, aquí es C, A, B, C y aquí es D. Si se cumple lo siguiente, de que si yo, vea,
los ángulos consecutivos son complementarios. Es decir, si que yo tomo el ángulo A más el ángulo B es igual a 180 grados. ¿Ya? Cualquier par de ángulos consecutivos que tome son complementarios, es decir, igual a 80 grados. Por ejemplo, si tomo el ángulo B y el ángulo C, si yo sumo el ángulo B más el ángulo C, ¿verdad? Esto también tiene que ser igual a 180 grados. De igual forma, si yo tomo el ángulo C más el ángulo D, los ángulos consecutivos, también tiene que ser igual a 180 grados. E igual si tomo el ángulo A más el ángulo D, el ángulo A más el ángulo D, también tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, en un paralelogramo también se cumple esa otra condición de que si sumamos sus ángulos consecutivos es igual a 180 grados. Es decir, si sumo el ángulo A más el ángulo B, tiene que sumar 180. Si sumo el ángulo B más el ángulo C, tiene que sumar 180. Si sumo el ángulo C más el ángulo D, también tiene que sumar 180. Y si sumo el ángulo A más el ángulo D, también tiene que sumar 180. Y aquí tampoco se cumple esa condición. Vean. Si yo sumo el ángulo A más el ángulo B, 100 más 50, 150, no cumple con ser 180. Entonces también por eso no es paralelogramo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tienen que tener cuidado, ¿verdad? De que si los ángulos son opuestos iguales, no necesariamente quiere decir que es un paralelogramo, porque tienen que fijarse en eso, que también los consecutivos son 180. ¿De acuerdo? Entonces no es paralelogramo. ¿Ya? Bueno, aquí nos quedamos. Ya sería todo por la clase de este día. Espero subir los videos y se los comparto.